Capítulo 18. Gwen estaba parada en la base del cañón, y miraba al horizonte, congelada por el terror, mientras poco a poco, de entre las nubes, surgió una multitud de dragones, enormes, antiguos, todos soplando fuego conforme se acercaban a ellos. Los chillidos cortaban el aire una y otra vez, sacudiendo la tierra, tan intensamente que Gwen tuvo que levantar sus manos para tapar sus oídos. Observar cómo se acercaban era una pesadilla convirtiéndose en realidad, y Gwen tenía la experiencia surrealista de ver llegar el desastre real que había previsto durante tantas lunas. Todo a su alrededor, toda su gente, tan reacia a cruzar el cañón unos momentos atrás, repentinamente estallaron en gritos, se dieron vuelta y corrieron por sus vidas a toda velocidad, a través del mismo puente contra el que habían protestado. Corrieron por sus vidas para alejarse cuanto fuera posible del anillo, tomando, irónicamente, la misma ruta que Gwen había querido tomar todo el tiempo. Pero ahora era demasiado tarde. Gwen había demostrado que tenía razón. Ella había tenido la razón todo el tiempo. Pero sintió poca satisfacción. Los dragones bajaron en picado, más y más cerca, soplando fuego. Mientras se acercaba un muro de llamas, Gwen, sintiendo ya el calor, sabía que en cuestión de minutos, ella, y a todos los que conocía y amaba, estarían muertos. Al lado de ella, estaban parados todos sus concejales, y detrás de ella, estaban parados todos sus caballeros, los fieles plateados. A su favor ninguno de ellos corría, estaban de pie junto a ella, sosteniendo la parte posterior para proteger a su gente. Detrás de ella, a lo lejos, podía oír los gritos de miles de su gente, corriendo por sus vidas. Si tan solo le hubiesen escuchado antes, pensó Gwen. Ya estarían en los barcos ahora, yendo mar adentro, rumbo a su seguridad. Los dragones bajaron en picado hechos una furia, y Gwen sabía que, a pesar de los mejores esfuerzos de su gente, pronto todos estarían muertos, no solo ella, sino todos los que intentaron huir a través del puente. Los dragones eran demasiado rápidos, demasiado fuertes, demasiado poderosos. Nada en el mundo podía detenerlos. Gwen miró hacia arriba, y los vio acercarse, criaturas monstruosas, hermosas, batiendo sus alas, mostrando sus inmensos dientes, y supo que estaba mirando a la muerte a la cara. Ella solamente tenía algo que lamentar antes de morir, que su amor, Thorgrim, no estuviera aquí, a su lado. Deseaba verlo una vez más. Gwendolyn agarró a Gwaine firmemente, sosteniendo su rostro en su pecho, no queriendo que viera eso. También deseaba que Gwaine pudiera estar lejos de aquí, en cualquier lugar menos aquí, a salvo en otro mundo. Su vida era demasiado corta y demasiado valiosa para ponerle fin de esa forma. Los dragones se acercaron, sus gritos eran ensordecedores. Ahora estaban tan cerca que Gwendolyn podía sentir que el vello de su piel se erizaba por el calor. Sus hombres estaban parados valientemente al lado de ella, pero Gwen sabía que era un esfuerzo inútil. La pared de fuego derretiría sus espadas antes de que tuvieran la oportunidad de elevarlas. Gwendolyn cerró los ojos y se preparó para enfrentar su destino. Por favor, Dios. ¿Puedes llevarme a mí? Simplemente permítele a mi gente estar a salvo. Y a mi bebé. Por favor. Me ofrezco. Pero sálvalos. Cuando Gwen abrió los ojos, se sorprendió al oír un rugido. Era un rugido distinto, diferente de los otros dragones, uno que conocía bien. Era un rugido al que se había acostumbrado a escuchar cada día, y un rugido que no había oído desde el día en que Micoples se había ido. Ralivar. Gwendolyn miró hacia arriba, y vio a su viejo amigo Ralivar acercándose rápidamente, sobrevolando el cañón desde el oeste, corriendo para confrontar a los dragones que se aproximaban, con furia en su rostro como nunca había visto antes. Ralivar, más grande que todos ellos, solitario, era un temible dragón a la vista, aún más temible que los que se acercaban, y era intrépido al enfrentarse solo ante un ejército. Todos los dragones, repentinamente dejaron de soplar fuego, dejaron de mirar a Gwen y a los demás, y en su lugar cambiaron su enfoque, mirando a Ralivar. Volaron rápido, y se prepararon para vencerlo. Hubo un tremendo estrépito por encima, mientras Ralivar se estrellaba sobre el dragón líder. Con sus garras afuera, Ralivar se reclinó y envolvió sus garras sobre el cuello del dragón, y después continuó volando, alejando más y más al dragón,
como una bala de cañón por el aire. Entonces Ralibar bajó en picado, antes de que los otros dragones pudieran alcanzarlo, y lanzó al dragón al suelo. Toda la tierra se sacudió al caer. Los otros dragones se dieron vuelta para ayudar a su amigo. «Debemos irnos», Kendrick gritó, estando al lado de ella, tirando de su manga. «¿Ahora, mi reina?» Gwendolyn sabía que tenía razón. Esta era su oportunidad para huir. Y sin embargo ella odiaba dejar a Ralibar solo. De esa manera, especialmente mientras todos los otros dragones daban vuelta y bajaban en picado para atacarlo. Aún así, Gwen sabía que ella no tenía ninguna opción. No había nada que pudiera hacer para ayudar a defender a Ralibar. Aunque ella tratara de ayudarlo, sería inútil. Y esta era su única oportunidad para escapar, mientras que los dragones estaban distraídos. «¿Ahora, mi reina?», imploró Kendrick, tirando de su brazo. Gwen finalmente se volvió y se unió a sus hombres, todos ellos montando sus caballos y carruajes, y yendo hacia el puente. Pronto se unieron a su gente. Miles de ellos continuaron su éxodo masivo a través del puente, y finalmente al otro lado del anillo. Llegaron a las tierras salvajes y Gwen pensó en el camino a seguir, y agradeció a Dios que tenía a la flota esperándolos en las costas para la evacuación. La gente huyó en pánico total, y ninguno de ellos se detuvo para mirar atrás. Es decir, ninguno, a excepción de Gwendolyn. Al llegar al otro extremo del cruce fronterizo, Gwen se volvió para echar una última mirada, y se descorazonó al ver a Ralibar siendo atacado por todos los costados. Ralibar luchaba brillantemente, derribando a un dragón tras otro con sus garras, cortándolos, luchando, usando sus grandes dientes, clavándolos en sus cuellos. Él luchó ferozmente, derribando a un dragón tras otro. Pero ellos eran demasiados, y lo atacaban desde todos los lados. Uno tras otro, bajaban en picado hacia él, como aves furiosas, sujetándolo, lanzándolo, arañándolo y mordiéndolo, estrellándolo en las piedras. Ralibar luchó valientemente, pero pronto estaba siendo golpeado en el suelo por un dragón tras otro. «Gwendolyn, vete», ordenó de repente una voz firme, que ella reconoció. Gwendolyn miró sorprendida a Argon, y se preguntó cómo consiguió llegar allí. Argon caminaba solo, sin miedo, hacia el puente. Tenía una expresión intensa, centrada en Ralibar, y Gwen observaba paralizada, mientras Argon se dirigía al centro del puente, con su vara. Finalmente se detuvo, extendió una sola mano, y la dirigió al este, hacia Ralibar y los demás. «Ralibar, te convocó», espetó Argon con su voz antigua, dando la orden. «Regresa a mí». Ralibar, en el suelo, dando tumbos, siendo inmovilizado una y otra vez, volvió su cabeza, y miró hacia el sonido de la voz de Argon. De repente, de la palma levantada de Argon, surgió una luz blanca brillante, disparando a través del puente hacia el borde del cañón. Al hacerlo, se transformó en una enorme pared de luz blanca, elevándose del suelo hacia los cielos, colgando a un costado del cañón. Parecía como si Argon creara por su propia cuenta un nuevo escudo de energía. De repente, Ralibar rodó hacia afuera por debajo de los otros dragones, se puso de pie y agitó sus grandes alas. Subió al cielo, con los otros dragones siguiéndolo de cerca, y se dirigieron hacia Argon. Estaba herido. No volaba tan rápido como lo hacía generalmente, y un dragón logró atraparlo, mordiendo su cola. Gwen contuvo el aliento, temiendo que Ralibar no pudiera sobrevivir. Pero Ralibar se liberó, aleteó con más y más fuerza, y se alejó lo suficiente para volar por la pared de luz de Argon hacia el aire a través del cañón. Los otros dragones fueron detrás de, pero en cuanto llegaron a la pared de luz, se estrellaron de cabeza en ella. Gritaron furiosos, estrellándose en ella una y otra vez, pero no podían penetrarla. Argon estaba parado, con ambas palmas levantadas, creando y manteniendo el campo de energía, y sus brazos temblaban. Gwen nunca lo había visto bajo tanta tensión. Parecía sentir dolor cada vez que los dragones golpeaban el escudo. Pronto, Argon se derrumbó por el esfuerzo, y Gwen gritó, mientras lo observaba caer al suelo. Argon estaba allí tirado, indefenso, en ovillo, al centro del puente. «Ralibar». Gwen gritó, apuntando. Ralibar se dio vuelta con sonido de su voz, y miró el cuerpo de Argon.
Ralibar dejó escapar un grito, y bajó en picado, con las garras extendidas, dirigiéndose a Aragorn. Lo levantó, agarrándolo firmemente, y voló con él, llevándolo cada vez más y más alto por los aires. Él siguió a Gwendolen mientras ella se daba vuelta, guiándolo a él y a toda su gente por el camino ante ellos, a través de las tierras salvajes hacia sus barcos, a un lugar en el mundo que no fuera el anillo. Capítulo 19. Thorgrim, camino a través de los interminables campos de lodo en la tierra de los druidas, mirando al horizonte, y con la esperanza de ver algo, cualquier cosa. Pero no había más que desolación, nada que rompiera la monotonía del paisaje, que parecía extenderse sin fin. Había nubes oscuras en el aire, lo suficientemente bajas para casi poder tocarlas, completando el cuadro de la penumbra. Era la imagen exacta del infierno que Thor recordaba cuando había pasado por el páramo del Imperio. Sin embargo, Thor se obligó a sí mismo a recordar, a saber que no estaba en el Imperio. Estaba en la tierra de los druidas, se dijo a sí mismo. Todo lo que vio ante él era una creación de su mente. Él sabía que no estaba caminando por un paisaje, sino por los contornos de su propia mente. Conscientemente, Thor sabía que era verdad, y quería detenerlo, cambiar la imagen que tenía ante él, tener pensamientos felices. Pero curiosamente, se encontró incapaz de cambiarla. Se dio cuenta que tenía el poder de hacerlo. Aunque intentaba con ganas tener un pensamiento diferente, un mundo distinto, se encontraba caminando por este. Sus pies se pegaban al lodo con cada paso que daba, cada paso trabajado, respirando con dificultad. Y tenía una gran corazonada mientras más lejos iba, como si fuera a ser atacado en cualquier momento. Pero no sabía que lo atacaría. Thor buscó sus armas, pero al mirar hacia abajo se dio cuenta de que el cinturón estaba vacío. De hecho, ya no llevaba su armadura. Vestía harapos otra vez, la simple bata de pastor que solía ponerse. ¿Qué había pasado? ¿Cómo es que estaba vestido así otra vez? ¿A dónde habían ido sus armas? Cuando Thor tocó su cintura, lo único que encontró fue solo una onda de su infancia, acabada por los años de uso. Thor marchó y marchó, en guardia, y sintió que esto era un campo de entrenamiento, que su subconsciente lo llevaba a través de etapas de su vida. Al entrecerrar los ojos hacia el horizonte, empezó a ver algo. Parecía ser un bosque de cierta clase, y al acercarse, vio que era un nuevo paisaje, lleno de árboles muertos hasta donde alcanzaba la vista, con las ramas negras, tórcidas. Era un enorme huerto de la muerte. Thor caminaba por un estrecho camino que lo llevó a un bosque, bajo las ramas nudosas de los árboles. Los cielos estaban llenos de sonidos de cuervos, y mientras caminaba vio algo que le hizo sentir un hoyo en el estómago. Desde un árbol cercano, vio una figura colgando, vestido con su armadura, balanceándose a pesar de que no había viento. Su armadura oxidada crujía mientras se balanceaba, y cuando cayó la placa frontal, Thor lo reconoció. Era Kolk, su antiguo comandante de la legión, con una soga al cuello. Thor quiso bajarlo, ayudarlo, pero al acercarse, vio sus ojos bien abiertos, vio que ya tenía mucho tiempo muerto. Perplejo, Thor continuó caminando, sorprendido. En el siguiente árbol, vio otro cuerpo colgando, balanceándose, con los ojos bien abiertos. Era Conven, su antiguo hermano de la legión. Conforme Thor continuaba, veía a miles de caballeros de armadura oxidada, colgando de los árboles. Al pasar, vio que en cada árbol había un cuerpo diferente. Todos eran personas que había conocido, gente con la que había combatido. Había gente que sabía que estaba muerta. Entonces, Thor se sorprendió al ver que había gente que sabía que aún estaban vivos. Rese, Elden, Oconor, todos sus hermanos de la legión. Luego vinieron los miembros de los plateados. Todos ellos muertos. Eres el único que queda. Thor se volvió y miró alrededor de la fuente de donde provenía la voz, pero no pudo encontrarla. Un guerrero aprende a luchar solo. Sus hombres están a su alrededor, pero su campo de batalla es el mismo. Thor se volvió una y otra vez, pero no pudo encontrar la voz. Sabía que era la voz de Aragorn, pero no podía verlo. Thor se apresuró por el sendero, más allá de los miles de cuerpos balanceándose, sintiendo como si todo el mundo estuviera muerto, y preguntándose si esto terminaría alguna vez. Al pensar en ello, de repente el bosque desapareció,
y estaba de regreso en el desolado paisaje de barro. Thor escuchó un ruido silbante, y miró hacia abajo, y había algo, deslizándose por debajo de la superficie del lodo, que se volvió translúcido. Miró de cerca, y vio una serpiente gigantesca, justo debajo de la superficie, corriendo. Mientras observaba el suelo, de repente vio a miles de criaturas exóticas, todas reptando a pocos centímetros por debajo de la superficie del lodo. De alguna manera, no fueron capaces de perforar la superficie del lodo. Sin embargo, Thor sentía como si fuera a caer en cualquier momento, y estar inmerso en un agujero de la muerte. Thor cerró los ojos mientras caminaba. Estas criaturas no son reales, se dijo a sí mismo. Son criaturas que se deslizan debajo de la superficie de mi conciencia. Yo las puedo suprimir. Utiliza tu mente, Thorgrim. Utiliza tu mente. Thor sintió un calor tremendo levantándose entre sus ojos, en el centro de su frente, y se sintió más y más fuerte. Se sintió controlando la estructura del universo que le rodeaba. Thor abrió los ojos, y miró hacia abajo, y parpadeó sorprendido al ver que las criaturas se habían ido. Ahora caminaba en nada más que el fango. Thorgrim se sintió empoderado, comenzando a darse cuenta de que tenía la capacidad, después de todo, para invocar sus poderes, para controlar su entorno. Estaba empezando a entender cómo utilizarlo, cómo llegar a los niveles más profundos de sí mismo. Estaba empezando a entender que no había diferencia entre el mundo interior de su mente y el mundo exterior. Él también estaba empezando a darse cuenta de que toda esta tierra era un campo de entrenamiento. Se dio cuenta de que tenía que llegar a un cierto nivel antes de poder presentarse ante su madre. Antes de que fuera digno. Hubo una espesa niebla, mientras Thor caminaba, cegándolo momentáneamente. Cuando finalmente se levantó, miró a lo lejos, y vio un objeto único que salía del fango. Regresó la niebla, y él no estaba seguro de haberla visto, y aumentó su paso, ansioso por ver lo que era. Thor se acercó más, y al hacerlo, la niebla se levantó de nuevo, y la vio otra vez. Se detuvo ante ella, escudriñándola, sorprendido. Al principio, parecía ser una cruz gigante. Pero cuando llegó a tocarla, se dio cuenta de que era otra cosa. Estaba endurecida por el barro, con capas de lodo, y al estirar el brazo, la limpió poco a poco. Lentamente, apareció una pieza del objeto, era una empuñadura brillante, tachonada de joyas. Thor estaba allí parado, congelado, sin aliento. No lo podía creer. Ante, con su hoja clavada en la tierra, partida en capas de lodo, esperando a que la agarrara, estaba la espada del destino. Thor parpadeó varias veces, sorprendido. Parecía tan real. Él sabía que era real. Y sin embargo, al mismo tiempo, Thor sabía que había creado esto, junto con todos los demás en esta tierra. Se sentía muy bien ver esta arma otra vez, recuperar a su viejo amigo otra vez, un arma por la que había cruzado medio mundo, por la que había perdido a un querido amigo, que había dictado gran parte de su viaje en la vida. Empuñar la espada del destino había significado más para Thor de lo que podía decir. Casi gritaba cuando la vio. Se dio cuenta de lo mucho que la había extrañado. Sin duda, había tenido sueños de que estaba fuera de su alcance desde el día que la había perdido. Y ahora, al verla allí, se dio cuenta de que eran sus sueños los que creaban esto. Los niveles más profundos de su subconsciente. Thor se acercó, agarró la empuñadura de la espada, y tiró de ella, esperando extraerla fácilmente del lodo. Sin embargo, Thor se sorprendió cuando no se movió. Thor tiró de ella con más fuerza, luego la agarró con ambas manos. La espada se mecía hacia adelante y hacia atrás, pero sin importar cuánto lo intentara, no podía extraerla. Thorgrim finalmente gritó al hacer esfuerzo. Luego se derrumbó, cayendo de rodillas, jadeando, aplastado. ¿Cómo podría ser posible? ¿Cómo podía ser posible que ya no era digno de empuñar esta espada? Nunca fuiste tan fuerte como creías, Tornicus, se escuchó una voz sombría. A Thor se le erizaron los vellos de la parte posterior del cuello cuando se dio cuenta de quién era esa voz. Se volvió lentamente, y vio al hombre que odiaba más en el mundo allí de pie, frente a él, con una sonrisa malvada en su rostro andrónico. Andrónico le sonrió, sosteniendo una enorme hacha de armas en una mano y una espada en la otra. Sus músculos eran abultados,
Su armadura apenas era capaz de contenerlos, mientras se acercaba a Thor. ¿Qué haces aquí?, preguntó Thor. ¿Cómo llegaste aquí? Andrónico se echó a reír, con un sonido horrible, estridente. He venido a esta tierra como tú, respondió. Buscando. Estaba buscando un mayor poder, mi poder interior. Yo era un joven guerrero. Y fue entonces cuando conocí a tu madre. Srog lo miró, sorprendido. Te dije que volvería contigo en tus sueños, dijo Andrónico. Y aquí, en esta tierra, los sueños son lo bastante reales como para matarte. Andrónico se abalanzó con su hacha, y Thor la esquivó en el último momento mientras el hacha pasaba cerca de él, fallando por poco. ¿No eres real?, Thor gritó apuntando una palma de su mano hacia su padre, tratando de invocar su poder para alejarlo. Andrónico giró su espada y cortó el brazo de Thor. Thor gritó por el terrible dolor, y la sangre brotaba de su herida. Andrónico lo miró, riendo. Esto no es real. Cuando te apuñale el corazón, morirás para siempre. Al igual que yo. Tal vez pudiste haberme creado. Pero ahora estoy aquí, y soy lo suficientemente real para matarte, y lo haré. Andrónico giró una y otra vez, y Thor lo esquivó cada vez. La espada fallaba por poco, pero cada vez se acercaba más. Thor miró la espada del destino, y deseó más que nada poder esgrimirla. Mientras Andrónico se acercaba con fuerza a él, Thor recordó su onda, se agachó, la agarró y lanzó una piedra. La piedra salió volando hacia la cabeza de Andrónico, pero Andrónico hizo girar su espada y bateó con fuerza la piedra en el aire. Tus armas de la adolescencia no te servirán aquí, muchacho, dijo su padre. Thor buscó un arma por todos lados desesperadamente, pero no pudo encontrar ninguna. Estaba indefenso contra este monstruo, y Andrónico estaba decidido a matarlo. ¿Sigues oponiéndote a mí?, dijo Andrónico. Pero soy parte de ti. Acéptame. Acéptame y desapareceré. Nunca, exclamó Thor. Andrónico levantó su hacha y se la lanzó a Thor. Thor no se lo había esperado, y apenas tuvo tiempo de esquivarlo, mientras volaba dando volteretas, y le cortó el hombro. Thor gritó de dolor, mientras la sangre brotaba de su otro brazo. Antes de que pudiera reaccionar, Andrónico lo pateó con ambos pies en el pecho, derribando a Thor de espaldas. Thor se deslizó docenas de metros en el lodo, hasta que finalmente se detuvo. Miró hacia arriba, pero Andrónico ya estaba parado sobre él, y levantó su hacha de armas por lo alto. Te amo, Tornicus. Y es por eso que debo matarte. Mientras Andrónico levantaba su hacha por lo alto, Thor, indefenso, levantó sus manos, y gritó, sabiendo que esta sería una horrible forma de morir. Capítulo 20. Eric rápidamente subió las escaleras interminables que conducían a la cima del pico más alto de las Islas del Sur, mirando hacia arriba conforme caminaba, emocionado al ver la fortaleza de su padre. Allí estaba, en el punto más alto de la isla, tal como lo había recordado de niño. Era una hermosa estructura, como un pequeño castillo, pero cuadrado y cerca del suelo, adornada con torres y parapetos. Fue construido de piedras antiguas extraídas siglos atrás, de estos acantilados, y su presencia era imponente. Para Eric era su hogar. Sin embargo, también personificaba un lugar especial en sus sueños, un lugar casi mágico. Eric se acercó a sus enormes puertas de cobre, altas y rectangulares, brillando tanto en el sol que tuvo que entrecerrar los ojos. Tenía enormes mangos tallados que le traían recuerdos. Eric había olvidado que las Islas del Sur eran una tierra de cobre, con sus abundantes minas de cobre, produciendo un sinfín de material, tanto así, que casi todas las estructuras de las Islas del Sur, incluso las casas más pobres, tenían algún elemento de cobre en ella. La fortaleza de su padre, con la más bella y elaborada estructura, tenía tanto cobre en ella, brillaba tanto, que era visible desde casi cualquier punto de las islas. Fue diseñada para sorprender a la gente, fueran amigos o enemigos. Eric estaba respirando con dificultad, sus piernas le ardían. Cuando finalmente llegó a la meseta y al lugar, había olvidado cuán empinadas eran las islas superiores. Como toda la isla, era básicamente una enorme cordillera, con una serie de elevaciones. Subiendo y bajando, la gente constantemente tenía que subir escalones interminables tallados en la piedra para llegar a cualquier lugar.
a la fortaleza de su padre, sobre todo. Eric se dio cuenta de que sin importar en qué forma estaba, no era la de la gente de las islas del sur, donde todos los hombres y mujeres tenían las piernas como troncos, acostumbrados toda su vida a subir y bajar. Cuando Eric se acercó a las puertas, con Alistair a su lado, media docena de soldados, ataviados con el uniforme de las islas del sur, de pies a cabeza con su armadura de cobre, armas, escudos, brillando como el fuerte, inmediatamente se hicieron a un lado, y les abrieron las puertas. Inclinaron la cabeza, ofreciéndole una recepción digna de un rey. Eso le dio a Eric una sensación extraña. Le hizo saber que pronto, su padre estaría muerto, y él sería el rey. Eric nunca había sido tratado como un rey antes, y se dio cuenta de que no le gustaba la sensación. Era un hombre humilde de corazón, toda su vida la había dedicado a ser un fiel soldado, un guerrero, un caballero, no a la política ni a la pompa y solemnidad. Su vida estaba dedicada a servir a los demás, a servir al anillo, a ser el mejor guerrero que podía ser. Poco le importaba a los demás. Viendo a todas estas personas de las islas del sur tratarlo con tal recepción, le hizo comprender que su vida estaba a punto de cambiar. Pronto estaría pasando menos tiempo con su armamento, menos tiempo en el campo, y más tiempo como gobernante, en los salones de la política. No estaba seguro si le gustaba la sensación. ¿Es la evolución natural de un guerrero?, se preguntaba. Dejar el campo de batalla, un lugar de honor, para entrar en el oscuro campo de la política. Eric consideró que había más honor en la batalla, y que más profundo estaba en meterse en la política y el poder, en la que uno arriesgaba más el honor. Transformarse de guerrero a gobernante era la evolución natural de la responsabilidad. ¿O era una involución, deslustrar nuestro honor y virtudes? Eric no sabía la respuesta, y una parte de él no quería averiguarlo. Solo quería una vida simple siendo un guerrero, defendiendo su reino, viviendo entre su gente. No quería gobernarlos. Sin embargo, era el primogénito de su padre, y todo el mundo en las islas, incluyendo a su padre, no esperaba menos de él. Si había algo que lo salvara de ser rey en estas islas, era que los reyes aquí eran diferentes a los reyes de cualquier otro lugar en el mundo. Ser rey aquí significaba no solo que tenía que ser elegido por el linaje, también había que ganárselo. Para ganar el reinado, Eric tendría que ser probado en el campo de batalla, por su propia gente. Se haría un concurso, y cualquier plebeyo tendría el derecho a desafiarlo. Si uno de ellos lo derrotaba, el reino pasaría a ellos. Al menos Eric, suponiendo que ganara, sería rey por mérito, y no solo a través del linaje. Eric marchó por los corredores de la mano de Alistair. Sus pasos hacían eco en los pisos de cobre, con los asistentes y soldados alineados, agachando la cabeza al pasar. Más asistentes abrieron otro conjunto de puertas para ellos, y pasaron por otro corredor, y otro más, y finalmente, ante ellos estaban las puertas de la cámara de su padre. Un último soldado abrió la puerta, y Eric se preparó, nervioso, anticipando en qué estado podría estar su padre. Alistair se detuvo con él ante la puerta, tirando de su mano. «Mi señor, ¿voy a entrar contigo?», preguntó Alistair, vacilante. Eric asintió con la cabeza. «Serás mi esposa. Es conveniente que conozcas a mi padre antes de que muera. Pero no lo has visto desde tu juventud. Tal vez quieras estar un tiempo a solas con él». Eric agarró su mano. «Donde yo vaya, irás tú». Los dos entraron en la habitación y la puerta se cerró detrás de ellos, dejándolos solos en esta cámara con el rey, junto con los asistentes alineados solemnemente a lo largo de las paredes. Por primera vez desde que era un niño, Eric vio a su padre, y se sintió descorazonado. Su padre estaba acostado en la cama, con la cabeza levantada sobre almohadas de seda. La seda cubría su pecho, a pesar del día caluroso de verano. Se veía mucho más viejo, más débil, más pequeño de lo que Eric recordaba. Verlo así le dolía infinitamente. En la memoria de Eric, su padre era un gran guerrero alto, de pecho amplio, un hombre feroz y fuerte, sabio y calculador, respetado por todos los que lo veían. Era un hombre que había logrado ocupar el trono en su juventud, por combatir mejor que otros que tenían linaje real, por su pura fuerza, determinación y capacidad de combate. Como era un guerrero, y no un gobernante, un hombre que no provenía de sangre real,
Todos los isleños habían estado seguros de que no podría durar en el trono, y que no sería un gran gobernante. Pero su padre los sorprendió a todos. Él resultó ser no solo el mejor guerrero en las islas, sino también un gran y astuto gobernante. Se las arregló para mantenerse en el trono y fortalecerlo toda su vida, y en el proceso, hacer de las islas del sur un lugar mucho más fuerte. Él fue quien había descubierto las minas de cobre, que les había llevado a ellos toda la riqueza, que había ayudado a construir la mayor parte de las estructuras de cobre en la isla. Él era el que había extendido la flota de pesca, había reforzado los acantilados, había hecho las islas más prósperas y abundantes, y que había manejado todos los ataques a sus islas. Él había tenido éxito todos estos años, a pesar de las predicciones, y se había convertido, de manera impredecible, en el mejor rey de las islas del sur que habían conocido. Y ahora estaba acostado, muriendo esta montaña de hombre, y Eric sabía que tendría que llenar unos zapatos enormes. No sabía si él, o cualquier persona, era capaz de llenarlos. Padre, dijo Eric, con el corazón destrozado mientras se acercaba, y se detuvo en la cabecera de su padre. El rey abrió un poco los ojos, luego al mirar a Eric, los abrió más ampliamente. Inclinó su cabeza hacia adelante, solo un poco, miró a Eric y extendió una mano débil. Eric la sujetó y besó la mano de su padre. Estaba arrugada y vieja y fría al tacto. Parecía la muerte. Hijo mío, dijo él, con anhelo en su voz. Eric admiraba a su padre como rey y como soldado, pero tenía sentimientos encontrados como padre. Después de todo, su padre lo había alejado a una edad muy corta, lo había enviado lejos de todo lo que conocía y amaba. Sabía que su padre lo había hecho por su bien. Sin embargo, una parte de Eric sentía que su padre no lo quería aquí. O estaba más interesado en ser un rey que un padre. No podía negar que una parte de Eric hubiera querido quedarse aquí, estar cerca, pasar su vida con su padre y su familia. Tuvo que admitir que otra parte de Eric resentía que su padre lo hubiera enviado a un exilio forzado, que hubiera elegido esta vida para él. Alcanzaste a llegar antes de mi muerte, dijo su padre. Eric asintió con la cabeza, con sus ojos brillando ante el sonido de la voz débil de su padre. No parecía correcto que un gran guerrero fuera reducido a esto. Tal vez no morirás, padre, dijo él. Su padre meneó la cabeza. Todos los curanderos de aquí me han visto 2 veces. Yo tenía que haber muerto hace meses. Yo he aguantado, dijo él, teniendo un ataque de tos, para verte. Eric podía ver los ojos de su padre brillando, y notar que sin duda, a su padre le importaba él. Le conmovía profundamente. A pesar de sí mismo, Eric sintió que se formaba una lágrima. Rápidamente la secó. Probablemente creas que no me importabas, habiéndote enviado lejos todos estos años. Pero fue porque sí me importabas. Yo sabía que una vida con los McGill te haría ganar fama y reputación y rango, más allá de lo que jamás podrías haber conseguido aquí, en nuestras pequeñas islas. De niño, fuiste el mejor guerrero que he visto. Me atrevo a decir que me identifiqué contigo. Es cierto, no quise privar a los McGill de tus habilidades. Pero confidencialmente te diré que también fue porque no quise privarte del poder que podrías lograr allí. Eric asintió con la cabeza, conmovido, empezando a comprender, a mirar a su padre con una luz completamente nueva. Te entiendo, padre. Su padre tuvo otro ataque de tos, y cuando se detuvo, miró hacia arriba y vio a Alistair. Agitó la mano hacia ella. Tu novia, dijo. Quiero verla. Eric se volvió y asintió con la cabeza, y Alistair se acercó tímidamente. Luego se arrodilló al lado de Eric, se acercó y besó la mano de su padre. Mi señor, dijo suavemente. La miró de arriba a abajo, con cuidado, durante mucho tiempo, y finalmente asintió con satisfacción. Eres mucho más que una bella mujer, dijo. Lo veo en tus ojos. También eres una guerrera. Eric ha elegido bien, dijo. Alistair asintió con la cabeza, pareciendo conmovida. Trátalo bien, agregó el rey. Pronto serás la reina aquí. Una reina debe ser más que una esposa devota. También trata bien a mi pueblo. La gente necesita un rey, pero también necesitan una reina. No olvides eso.
Alistair asintió con la cabeza. Sí, mi señor. Debo hablar contigo ahora, le dijo a Eric. Eric asintió con la cabeza a Alistair, y ella se inclinó, y rápidamente dio vuelta, y salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Todos ustedes, déjenos, dijo el rey. Uno por uno, todos sus asistentes, se apresuraron a salir de la habitación, cerrando la puerta. Eric y su padre se quedaron solos, y el silencio se sentía más pesado. Eric agarró la mano de su padre, libremente, permitiendo derramar una lágrima por su rostro. No quiero que mueras, padre, dijo él, conteniendo las lágrimas. Lo sé, hijo mío. Pero mi tiempo ha llegado a su fin en esta tierra. Pocas cosas me importan ahora. Lo que me importa ahora, más que nada, eres tú. Tosió durante mucho tiempo, luego se inclinó hacia adelante. Escúchame, le ordenó, con la voz repentinamente firme, teniendo la fuerza que Eric recordaba de cuando era niño. Miró hacia arriba, y vio un poco de la feroz determinación en la cara de su padre, que él recordaba. Hay mucho que debes entender, y no mucho tiempo para aprenderlo. Mi gente, nuestra gente es más compleja de lo que piensas. Nunca olvides nuestras raíces. Cientos de años atrás, nuestras islas fueron una simple colonia de prisioneros, desterrados, exiliados, esclavos, toda la gente que no quería el anillo. Los enviaban aquí a morir. Pero los sorprendimos a todos, y sobrevivimos. Nos convertimos en un pueblo por derecho propio. Y durante siglos, hemos evolucionado. Nos hemos vuelto autosuficientes, y los mejores guerreros que hay en el imperio. Nos hemos convertido en marineros expertos, pescadores, agricultores, incluso en estos acantilados. Ahora, siglos después, hemos pasado de ser parias a una joya de la corona, una nación de recompensas y guerreros. Nuestra relación con los McGill se reparó con los años hasta el punto donde les enviamos a nuestros guerreros para aprender y ellos nos mandaron a los suyos. Los McGill quieren a nuestros guerreros. Siempre ha habido una alianza tácita entre nosotros. En tiempos de problemas o peligro, esperan que acudamos en su ayuda. Pero lo que debes entender es que nuestra gente está dividida. Algunos consideran que estamos en deuda con ellos, y seguirán siendo fieles hasta la muerte. Pero muchos de nosotros somos aislacionistas. Ellos están resentidos con el anillo, y no quieren ayudar. Miró a Eric de manera significativa. Tienes que entender a tu gente. Si tratas de reunirlos para defender al anillo, podrías tener una guerra civil en tus manos. Son orgullosos y tercos. Intenta guiarlos a todos, y no lo harás con ninguno. Debes guiarlos con cuidado. ¿Entiendes? Tú, siendo el rey, eres quien debe decidir. Su padre tuvo otro ataque prolongado de tos, y Eric estaba allí sentado, tratando de procesar todo. Él estaba empezando a darse cuenta de que su gente y su política era mucho más compleja de lo que había pensado. Pero padre, la familia McGill me recibió como si fuera parte de ellos. El anillo es mi segundo hogar. He jurado acudir en su ayuda, si alguna vez lo necesitaban, y siempre mantengo mis promesas. Su padre asintió con la cabeza. Y ahora te darás cuenta de lo que significa ser un rey. Es fácil dar tu palabra y mantenerla como guerrero, pero es mucho más difícil conservarla como gobernante. Si tu gente no te sigue, ¿a quién estás gobernando exactamente? Eric pensó en sus palabras, mientras su padre de pronto cerró los ojos. Levantó su mano y la agitó hacia Eric. Eric quería despedirse de él, abrazarlo. Pero esa no era la costumbre de su padre, nunca lo fue. Su padre era un hombre frío y duro cuando quería serlo, incluso era abrupto. Y ahora Eric podía ver que había acabado con él. Eric había cumplido su propósito. Cuando Eric se volvió para caminar hacia la puerta, su padre tosió y tosió. Eric sabía que era la última vez que volvería a verlo, y se fue, pensando. Su padre le había dejado como heredero de su reino, pero verdaderamente lo amaba como hijo. O solo lo quería como heredero de sus asuntos. Y más aún, el pensamiento que pasmó a Eric como cuchillo en el pecho fue, si ser rey significa comprometer su palabra de honor por el bien de las masas, sería algo que Eric podría hacer. Eric había vivido toda su vida por el honor, y daría su vida por el honor, sin importar el costo.
pero como rey, podría permitirse ese lujo. Se destruiría a sí mismo por el bien del honor, pero podría destruir un reino. Capítulo 21. Gwendolyn estaba parada en la proa del enorme barco, al mando de su flota, mirando al horizonte, y subiendo y bajando, mientras la embarcación se mantenía a flote en el vaivén de las olas. Ella respiró profundamente, sabiendo que a cada momento, cada rocío de las olas del mar, los llevaba más y más lejos del anillo. Navegaron en un viento azotador y neblina. La lluvia finalmente se detuvo, pero las gruesas y sombrías nubes se negaban a ceder. Pese al verano, hacía más frío conforme iban más al norte, y Gwen tiró su capa firmemente alrededor de sus hombros. Ella sujetó a Gwyne, sosteniéndolo firmemente sobre su pecho, disfrutando de su calidez, meciéndolo mientras ella se asomaba, y se preguntaba acerca del futuro que les esperaba. Gwendolyn no se dio vuelta para mirar hacia atrás ni una vez, a pesar de que sabía que el continente del anillo ahora estaba lejos de la vista. Ella temía que, si se daba vuelta, vería a los dragones de Rómulo, que de alguna manera romperían el escudo de Aragorn, y los perseguiría. Recordando su terrible mirada, el calor de sus llamas cuando se aproximaron, se estremeció. No quería atraer a la mala suerte. A su alrededor lo único que había era el océano, agua en todas direcciones, una monotonía sin fin. Pero no importaba. Le daba la bienvenida al agua, para variar. Ella no podía soportar mirar detrás de ella, en la dirección donde antes se encontraba su casa. Era demasiado doloroso. Todo lo que ella conocía, que había amado y querido ahora estaba quemado. Se sentía mal al pensar que la corte del rey ahora la estaban disfrutando Rómulo y sus soldados, sus dragones. Toda su gente en todo el anillo, los que no habían tenido tiempo para evacuar con ella, seguramente habían muerto. Su patria ya no existía. Gwen se sentía decepcionada, sentía como si de alguna manera fuese culpa suya. Deseaba con todas sus fuerzas haber rescatado a más personas de su pueblo. Todo lo que quedaba, toda la esperanza que le quedaba en el mundo, estaba adelante. Ella miró alrededor, y vio a decenas de barcos, y no pudo evitar sentir que se estaban yendo como exiliados, en un éxodo masivo de las riquezas del anillo hacia las solitarias, escarpadas, tormentosas islas superiores. Gwen se estremeció al pensar que el resto de sus días, de los días de su pueblo, estarían condenados a vivir en ese lugar. Pero por lo menos, se dijo a sí misma, estaban vivos. Habían sobrevivido. Y eso era todo lo que importaba ahora. Gwen sabía que no habría ninguna bienvenida esperando para recibirla. Solo una fría, sino hostil, recepción por parte de los hombres de Tyrus. Lo último que había sabido es que ella había enviado a Rhese para ofrecerle disculpas a Tyrus. Era quien sabía cómo lo había tomado Tyrus. ¿Sería él gentil a su llegada?, se preguntaba ella. De alguna manera, lo dudaba. Ahora habitaba un lugar frío y árido, atrapada entre un adversario y el siguiente. Ella y todo su pueblo se veían obligados a luchar, de una u otra forma, en cualquier dirección que eligieran, solo para sobrevivir. Gwen cerró los ojos y trató de eliminar el horror. Pensó en todas las personas que había tenido que dejar atrás, esparcidas en el anillo, todo bajo su cuidado. Sacudió la cabeza, pensando en todas las familias que, seguramente estaban muertas ahora, aniquiladas por la mano de Rómulo y el soplido de sus dragones. No entendía cómo pudo haber pasado eso. Rómulo, de alguna manera, había logrado bajar el escudo, y había logrado controlar en cierta forma todos esos dragones. Ella había presentido la catástrofe que se acercaba, pero nunca había imaginado tal amplitud de destrucción. Gwen sentía derrumbarse, como si renunciara. Estaba tan débil y cansada y agotada en todas las maneras posibles, pero se obligaba a ser fuerte. Después de todo, ella era la reina, y todavía gobernaba, y su gente contaba con ella. Su reino se había reducido a este barco, a esta flota, a estos cientos de personas. Sin embargo, seguía siendo algo. Tenía que seguir adelante por el bien de ellos. Gwen ansiaba tener a alguien con quien hablar, ahora, más que nunca. Ella pensó en Aragorn, y recordó cómo Ralivar los había alcanzado, había depositado el cuerpo débil de Aragorn inmovilizado en la cubierta, donde todavía estaba. Gwendolyn y los demás habían tratado de despertarlo en vano. Se había sentido descorazonada al verlo,
y se preguntaba si Argon los había dejado, esta vez para siempre. Ralibar ya se había ido. Ella no sabía a qué lugar, y tampoco sabía si regresaría por ella. Gwendolyn se sentía más impotente que nunca. Sin Argon, sin Ralibar, sin Thor, y solamente con estos pocos miles de hombres que esperanza tenía cualquiera de ellos. Ella sabía que serían afortunados, si al menos llegaban a las islas superiores. Si se desactivaba el escudo de Argon, estarían acabados. No podían resistir un ataque directo de Rómulo y sus dragones, y sabía que con el tiempo, seguramente los seguirían. Gwen miró hacia el horizonte, a los mares tormentosos, y deseó que ahora, más que nunca, Thorgrim estuviera aquí, a su lado. «Mi reina», se escuchó una voz suave. Gwendolyn se volvió para ver a su hermano Kendrick acercarse a ella, junto con su otro hermano, Godfrey y Stephenia Bertolt. Se sintió reconfortada con su presencia, y estaba agradecida de que al menos ellos hubieran sobrevivido. «No nos acercaremos a las islas durante algún tiempo, incluso hoy. Se acerca la noche y el viento está aumentando. Vendrías abajo con el resto de nosotros. Si sigues aquí, te vas a marear, y no nos harás llegar más rápido». Gwendolyn meneó la cabeza. «No quiero llegar más rápido. Quiero volver al anillo. Pero ya no existe. Lo destruyeron para siempre», contestó ella, abatida. «Y es mi culpa». Ella se volvió, y los enfrentó, y Kendrick y los demás intercambiaron una mirada seria. Gwen se dijo a sí misma que fuera fuerte. «No es su culpa, mi señora», respondió Stephen. «Al contrario, salvó a todas estas personas que ve aquí». «Espero que podamos llegar al amanecer», dijo Kendrick, «y nuestros hombres tendrán que estar preparados. Dudo que encontremos una cálida recepción. Interceptamos a un cuervo dirigiéndose al anillo. Nos avisan que nuestro hermano ha matado a Tyrus». «¿Qué?», Gwen dijo, sorprendido. Kendrick asintió con la cabeza, con seriedad. «Lo envié a ofrecer disculpas y asesinó al hombre». «¿Cómo?», preguntó Gwen, tratando de procesar todo. Ella apenas podía concebir lo que había sucedido, y estaba furiosa con Reese. «Dicen que hay una revuelta abierta en la isla, que nuestros hombres están aislados, en su pequeña flota de barcos. Tal vez podamos alcanzarlos a tiempo». Gwendolyn asintió con la cabeza, decidida. «Tyrus merecía morir», dijo ella. «Sin embargo, Reese fue tonto en desafiar mis órdenes. Dicho esto, no abandonaremos a nadie. Navegaremos tan rápido como podamos durante toda la noche, y si es necesario, lucharemos hasta la muerte para rescatar a nuestros hombres». Miró a sus hombres, quienes recurrían a ella por su liderazgo, y elevó la voz con confianza. «No se preocupen», les dijo. «Recuperaremos nuevamente las islas superiores. Al menos en esto seremos exitosos. Y una vez allí, estableceremos una nueva fortaleza, un nuevo hogar para nosotros, los expatriados del anillo». Todos asintieron, y pudo ver que sintieron cierta tranquilidad en sus palabras, en su confianza. «¿Y qué pasaría si el hechizo de Argon fallaba?», preguntó Godfrey. «¿Qué pasaría si dejan libres a esos dragones? ¿Cómo podríamos luchar contra ellos?». «Rómulo tiene ahora el anillo», respondió Gwen. «Tal vez se conforme con eso, y no nos persiga, ¿y si no lo hace?», como dijo a Bertolt presionando. «Entonces no tendremos más remedio que luchar contra él y sus dragones». Los hombres se veían preocupados. «Pero mi reina, no podemos ganar», dijo a Bertolt. «Seríamos nosotros contra un grupo de dragones, y el ejército de 1.000.000 de hombres». Gwendolyn asintió con la cabeza, dándose cuenta de que era correcto. «Por ahora, lleguemos a las islas, liberemos a nuestros hermanos, y establezcamos un hogar. Oremos para que el escudo de Argon no se desactive». «¿Y si no?», dijo a Bertolt presionando. «No tenemos otras opciones». Gwen se volvió y miró al horizonte, tan sombrío como su estado de ánimo, sabiendo que no la tenían. «Sí», dijo ella. «Podemos hacer lo que hacemos siempre, luchar por nuestro honor, y luchar hasta la muerte». Godfrey y Yepa se sentaron debajo de la cubierta cuando anocheció. El enorme barco se balanceaba de arriba a abajo. Godfrey inclinó su espalda contra la pared mientras Yepa curaba sus heridas, envolviendo un vendaje alrededor de su brazo una y otra vez.
Mientras él la observaba, tan cerca, notó una diferencia en la forma en que ella lo miraba. Antes, ella siempre lo había mirado con desaprobación, pero ahora, se sorprendió al verla sonriéndole, envolviendo su brazo lenta y cariñosamente, cortando el vendaje con ternura, cuidando sus heridas con amor y cariño. «Has cambiado», le dijo ella a él. Godfrey la miró, perplejo. «¿De qué manera?», preguntó él. «Eso curioso, porque yo estaba pensando lo mismo de ti». «Ya no eres el chico que eras antes», dijo ella. «Ahora eres un hombre. Te levantaste y luchaste como hombre. Arriesgaste tu vida por los demás, por el bien de nuestra ciudad, como pocos lo harían. Me has sorprendido. No lo esperaba de ti». Godfrey se ruborizó, alejando la mirada. «No lo hice para que estuvieras orgullosa. Yo no estaba buscando tu aprobación ni la de nadie más no por mi padre fallecido. Lo hice por mí mismo. Y por mi hermana. Sin embargo, lo hiciste. Sé que no eres tu padre. Pero te diré algo, creo que va a ser incluso mejor de lo que fue tu padre». Godfrey levantó su ceja, sorprendido de sus palabras. «¿Te estás burlando de mí?», dijo él. Ella sacudió la cabeza, y se puso seria. «Tu padre nació con rango y privilegio», dijo ella. «Nació para ser un rey. De ti, por otra parte, no se esperaba nada, ya que eras el niño de en medio. Lo lograste tú solo. No aceptaste el statu quo, sino que buscaste, para ti, la mejor manera de vivir, y llegaste a tus conclusiones por tu propio derecho. No, porque te hayan obligado. No, porque alguien esperara algo de ti. Ibas por un camino, y le diste vuelta tú solo. Sobrepasaste quién eras. Es fácil llegar a ser un guerrero cuando eso es todo lo que uno ha hecho. Sin embargo, es mucho más difícil cuando uno lo hace más adelante en la vida, cuando uno decide por sí mismo que puedes ser también un guerrero, como cualquier otra persona». Godfrey se sintió conmovido por sus palabras, mientras las procesaba. Era la primera vez en su vida que alguien le había prodigado alabanzas. Él se ruborizó. «Hay muchos guerreros que pueden empuñar una espada y lanzar un arpón mejor que yo», dijo humildemente. «Nunca seré capaz de igualar su habilidad, no a estas alturas de mi vida». Y Yepra meneó la cabeza. «Ese no el punto, y eso únicamente no es lo que hace un guerrero», dijo ella. «Se necesita tener honor, voluntad, sacrificio. Y eso es lo que tienes ahora. Ya sea que sepas que lo tienes, o no, yo sí lo veo en ti». Y Yepra sorprendió a Godfrey cuando de repente se inclinó, y lo besó en los labios. Él no se resistió. Y entonces, después de un momento de sentirse aturdido, él también la besó. Sostuvieron el beso durante mucho tiempo, hasta que finalmente, Yepra lo apartó, sonriéndole. «Hacía mucho tiempo que no besaba a alguien», dijo. «Entonces debemos hacerlo otra vez», dijo Godfrey con una sonrisa, y se inclinó, y la besó otra vez. Mientras se besaban, con sus labios cálidos unidos en esta fría noche, Godfrey pronto olvidó el dolor en su brazo. Por primera vez desde que recordaba, en este barco oscilante en medio de la nada, se sintió en casa. Tal vez, pensó él, esto de ser guerrero no era tan malo, después de todo. Stephen estaba parado en la cubierta del barco, en la lluvia y el viento, mientras la oscuridad daba paso al crepúsculo, estando de pie no muy lejos de Gwendolyn. Él estaba parado lo suficientemente lejos para darle privacidad mientras estaba mirando el mar, como si buscara a un amigo perdido, sujetando a Gwyne. Él había permanecido aquí tiempo después de que los demás habían ido abajo, incapaz de separarse de ella, de dejarla sola. Al lado de él estaba parada Arlis, quien había permanecido a su lado durante la mayor parte del viaje, como lo había hecho desde que se habían conocido. Stephen se sentía halagado de que ella se preocupara por él. Nunca antes había experimentado algo igual, y estaba lleno de amor por ella. «Ella quiere estar sola», le dijo Arlis a Stephen. «Debemos bajar con los demás». Su voz se llenó de cariño y preocupación por él. Era un sentimiento extraño para Stephen que alguien se preocupara por él. Seguía dudando si Arlis realmente lo amaba, o si solo le estaba jugando una broma cruel, fingiendo amarlo como habían hecho todos los demás en su vida. Pero cuanto más tiempo Stephen había pasado con ella, podía sentir que era más sincera. Ella realmente lo amaba.
Era una sensación difícil de aceptar para él. Nunca nadie en su vida lo había amado verdaderamente, incondicionalmente, por quien era. Él casi no sabía cómo reaccionar. Todo lo que sabía era que sentía un inmenso amor y gratitud por ella. Por favor, baja, mi amor, le dijo él a ella. También te vas a enfriar y a mojar aquí. ¿Yo no puedo bajar? No, si Gwendolyn está arriba. Pero te insto a que bajaras. Él se encogió de hombros. No me gusta tenerla fuera de mi vista. Al menos no cuando Thorgrim no está aquí. Tengo una gran deuda con ella. Arlis asintió con la cabeza. Entiendo. Nuestra reina es encantadora. Ella me ha aceptado como una hermana, y yo siento la misma lealtad a ella que tú. Pero ningún peligro le podría acontecer aquí. Está entre su propia gente. En un barco, en medio de un océano. Lo sé, dijo Stephen. Pero es mi deber. Y yo tomo mi deber muy en serio. Arlis agarró el pasamanos, mirando al mar, y Stephen detectó tristeza en su rostro. ¿Qué pasa, mi amor?, preguntó Stephen. Ella suspiró. Cuando pienso en el anillo, en todo lo que hemos dejado atrás, es abrumador. Es difícil de creer. A todos los que hemos conocido y amado, todo está completamente destruido. El anillo ahora es un yermo. ¿Cómo es posible? Stephen meneó la cabeza, comprendiendo, sintiéndose vacío él mismo, no había nada que pudiera hacer al respecto. Pensó en su ciudad natal, en toda su familia, que ahora, seguramente estarían muertos, y aunque nunca fueron amables con él, sentía tristeza. No es difícil para ti pensar en eso, dijo ella presionando. Esa vida nunca será la misma, nunca podremos volver a casa. Stephen miró al horizonte, y suspiró. Yo no estoy dejando nada allá, dijo él. Todo lo que dejamos en casa, todos esos pueblos del anillo, ¿no tienen nada para mí? En cuanto a las personas que me importan, están aquí. Podemos reinventar nuestra ciudad natal. Tenemos la oportunidad de empezar una vida nueva otra vez. Todo lo que importa en este mundo es mi deber. Y eso significa Gwendolyn. Y ahora, por supuesto, tú, dijo, bajando la cabeza y ruborizándose. Arlis, claramente conmovida, lo miró y sonrió, luego le dio un beso. Se besaron durante mucho tiempo. Ella suspiró mientras miraba al mar. Las personas con las que crecimos eran crueles, dijo ella. No merecen nuestras lágrimas. Aún así, una parte de mí se siente culpable. Después de todo, fuimos los únicos que escaparon. ¿Y si yo no hubiera venido a la corte del rey? ¿Y si nunca te hubiera conocido? Ya estaría muerta ahora mismo. Stephen miró al horizonte, y se dio cuenta de que no había pensado en eso. Te amo, dijo ella. Te debo mi vida. Stephen negó con la cabeza. No me debe nada. Yo no la salvé. Fue el destino. ¿Pero el destino te acercó a mí? Ella se acercó, y Stephen puso su brazo alrededor de su hombro, sujetándola con fuerza, frotando su hombro, que estaba temblando. Fue una sensación increíble, abrazar a una chica firmemente, sentirse querido, amado. Sentía como si su vida importara más que antes, y se sentía menos solo en el mundo. Mi amor, estás temblando, dijo él. La neblina es mayor. Por favor, baja. Solo si prometes acompañarme. Que ella necesitara que bajara, finalmente, hizo que él asintiera con la cabeza. Lo haré, dijo él. Muy pronto. Arlis se inclinó, le dio un beso, y rápidamente descendió debajo de la cubierta. Stephen se dio vuelta hacia Gwendolyn. Todavía estaba allí parada, sola, dándole la espalda, mirando al océano, sosteniendo a Gwyne. Se preguntó qué pensamientos corrían por su mente. Stephen no podía dejarla allí parada, sola, congelándose. Decidió acercarse a ella una vez más, e implorarle que fuera abajo. Él sabía que no lo haría, orgullosa y testaruda como era, y con tantas cosas en su mente. Él sabía que ella sentía que tenía que quedarse aquí arriba, sacrificarse por su gente. Siempre lo hacía. Stephen la amaba y admiraba por eso. Pero él quería que ella estuviera a salvo. Mientras Stephen comenzaba a acercarse a ella, de repente detectó movimiento con el rabillo del ojo.
Algo se movió rápidamente en la oscuridad, al otro lado de la cubierta, y su corazón saltó cuando vio una figura con una capucha negra. Él fue a toda velocidad, en la oscuridad, y en la niebla, hacia el costado del barco, y corrió hacia Gwendolyn. Stephen vio un destello en la luz, y se dio cuenta, con temor, de lo que era una daga. Se dio cuenta de que el hombre era un asesino. Tenía una cuchilla brillante en sus manos, en camino para matar a Gwendolyn. «Gwendolyn». «Stephen», gritó. Stephen corrió hacia ella, pero se dio cuenta de que el asesino ya tenía una amplia ventaja sobre él. Gwen se dio vuelta cuando él gritó, y al hacerlo, vio al asesino corriendo hacia ella. Ella abrazó con fuerza a Gawaine. Luego esperó hasta el último momento, y esquivó el cuchillo. El asesino fue a atacarla. Fallando por poco, su cuchillo pasó por el aire mientras él tambaleaba con el arco. Era todo el tiempo que Stephen necesitaba. Corrió hacia adelante mientras el asesino giraba en un círculo, y sin vacilar, sacó su espada y la sumió en el corazón del asesino. El hombre gritó, jadeó, brotaba sangre de su boca y garganta, y se derrumbó en los brazos de Stephen, como si lo estuviera abrazando. Stephen lo soltó, y el hombre se derrumbó en la cubierta, muerto. Los cuernos de alarma sonaban en la cubierta, y en unos segundos, decenas de caballeros, liderados por Kendrick y Godfrey, llegaron corriendo por las entrañas de la embarcación, corriendo hacia Gwendolyn, quien estaba allí parada, lívida. «¿Te encuentras bien?», le preguntó Kendrick, respirando con dificultad. Él miró hacia abajo al cadáver, horrorizado, luego miró en todas las direcciones para detectar cualquier signo de otro atacante. Pero no había ninguno. Gwendolyn asintió con la cabeza. Kendrick se agachó y jaló al asesino muerto de sus pies. Le quitó la capucha y examinó su cara con disgusto. «Era uno de los hombres de Tyrus», dijo Godfrey, acercándose. «Un espía». Kendrick lo levantó por lo alto y lo lanzó a un costado del barco. Ellos vieron cómo su cuerpo salpicaba en el océano y fue arrastrado rápidamente por las olas. «Stephen salvó mi vida», dijo Gwen. Todos los ojos miraron a Stephen, y él se ruborizó por la tensión, mirando hacia abajo. «Eres un verdadero soldado», le dijo Kendrick, colocando una mano agradecida en su hombro. «Nuestra familia tiene una gran deuda contigo». Gwendolyn lo enfrentó. «Te debo mi vida una vez más», dijo ella. «Y esta vez, también la vida de mi bebé. Eres más que un siervo. De ahora en adelante, serás un caballero». Stephen se sonrojó, sorprendido. «Arrodíllate», dijo ella. Él lo hizo, y ella tomó la espada de Kendrick y tocó la punta de cada uno de sus hombros. «Levántate, señor Stephen», dijo ella. Stephen se levantó lentamente, mientras todos los hombres a su alrededor soltaron una ovación de aprobación, cada uno corriendo hacia adelante para darle una palmada en la espalda. El mundo parecía estar girando alrededor de él. Nunca había previsto nada parecido a esto en su vida. La tormenta arreció, y Stephen se unió a los demás mientras todos, incluyendo Gwendolyn, bajaban de la cubierta, y al hacerlo, él echó una larga mirada a los océanos furiosos, y se preguntó qué otros peligros estaban acechándoles. Capítulo 22. Thor estaba acostado de espalda sobre el lodo, mirando a Andrónico, quien subió un hacha de armas por lo alto, con ambas manos, y preparado para partirlo en dos. Thor sintió el odio de su padre hacia él, su rabia, sintió que estaba a punto de ser destruido, y lo peor de todo, él sabía que todo esto era creación suya. Sabía que todo lo que vio delante de él era solo un reflejo de su propia conciencia, y sin embargo, no podía apagarlo. Él iba a morir aquí, en este lugar, y todo debido a su propio subconsciente, a sus peores miedos. Thor cerró los ojos, y se obligó a convocar su poder interior. Convocó a todas sus sesiones de entrenamiento con Argon. Escuchó las palabras de Argon, resonando en sus oídos. «Eres más fuerte que cualquier mal en el universo. Tú y el universo no están separados. No te resistas a la energía que te rodea. Y sobre todo, no te resistas a ti mismo». Thor había oído muchas veces las palabras de Argon. Había intentado considerar su significado. Había entrenado y tratado de ponerlas en acción. A veces había tenido éxito, y otras veces no. Thor nunca había adquirido perfecto dominio sobre sus poderes, sobre el universo. Mientras se concentraba y caía en lo más profundo,
Thor se dio cuenta de que siempre había algo dentro de él reteniéndolo. Nunca había aceptado sus poderes. Él nunca había aceptado realmente quién era. Siempre había visto sus poderes como algo separado de sí mismo. Ahora, por primera vez, se dio cuenta de que, y sus poderes eran uno solo. Estaban ligados a la estructura de su ser. Thor sintió una oleada de fuerza al darse cuenta de que estaba orgulloso de abrazar sus poderes, orgulloso de quién era. Thor abrió los ojos para ver el hacha bajando hacia él, pero esta vez fue diferente. Esta vez, él lo vio todo en cámara lenta. Esta vez era una parte de él, no estaba separado de él. Y al bajar, Thor sintió repentinamente control completo de su mente. Él rodó fuera del camino, y al mismo tiempo, convirtió el lodo que estaba junto a él en agua. Cuando el hacha de Andrónico bajó, falló el tiro, desapareciendo en un charco de agua. Andrónico tropezó hacia adelante mientras el hacha se hundía, y cayó de bruces en el fango. Thor rodó a sus pies en el paisaje lodoso, y entró en control, su intuición. En lugar de buscar un arma, en lugar de peinar el paisaje, Thor sintió que podía cambiar el paisaje para adaptarse a lo que necesitaba. Podía controlarlo. Thor se volvió, y sus ojos miraron la espada del destino, todavía sumergidos en el lodo. Mientras Andrónico se ponía de pie, Thor caminó con indiferencia hacia la espada, y suavemente puso ambas manos en la empuñadura, y cerró los ojos. Sintió el poder de ella vibrando, corriendo por sus venas. Voy a empuñar esta espada. Voy a blandirla, porque la espada y yo no somos independientes. La espada y yo somos uno. Thor, con los ojos cerrados, escuchó el sonido distintivo del metal, sintió la vibración en su mano, y miró hacia arriba para verse a sí mismo, sosteniendo la cuchilla por lo alto, brillando por encima de él. Su vieja amiga estaba de vuelta en su mano. Andrónico fue a la carga, y giró con su hacha, y Thorgrim tranquilamente dio un paso adelante, y dio la cuchillada, cortando el hacha de Andrónico en dos, con su vara. La cabeza del hacha se separó y salió, volando en el lodo, mientras Andrónico giraba, sin causar daño con la otra mitad de él. Andrónico tropezó más allá de Thor, luego recuperó su equilibrio, y se volvió, y lo enfrentó. Esta vez, Andrónico enfrentó a Thor con temor, con miedo en sus ojos, mientras miraba a Thor, empuñando la espada del destino. Thor se sentía más poderoso que nunca. Sintió que finalmente tenía un control total sobre su entorno. Tú eres mi padre, dijo Thor. Pero eso no significa que yo soy tu hijo. Elegimos a nuestros padres. Tenemos el poder de elegir. Y no te elijo a ti. Thor fue a la carga, y dejó escapar un gran grito de guerra, mientras llevaba su espada del destino hacia Andrónico, decidido a destruirlo de una vez por todas. Andrónico elevó su vara para defenderse, y Thor la partió en dos. La hoja continuaba bajando y cortando el pecho de Andrónico, brotando sangre. Andrónico gritó por el dolor de la herida, y tropezó, cayendo de espaldas. Mientras Andrónico estaba allí tirado, sangrando, Thor estaba parado sobre él, empuñando la espada. Andrónico lo miró, mientras Thor levantaba la espada para acabar con él. Sin embargo, de repente, la vista que había ante Thor cambió, y por primera vez, Thor se sintió inseguro. Andrónico cambió ante los ojos de Thor. Comenzó a encogerse, y su grotesco cuerpo y su cara cambiaron a una muy humana. Cuando la transformación terminó, Andrónico era un hombre normal, un guerrero orgulloso y noble, vestido con el uniforme real y escudo de los Maghill. El hermano mayor del rey Maghill. Él se asemejaba al rey Maghill, y se parecía asombrosamente a Thor. Andrónico levantó una mano hacia Thorgrim. Aquí estoy, dijo él. ¿Me estás viendo? Soy el hombre que alguna vez fui tu padre, antes de cambiar. Soy el hombre que tu madre conoció, y del que se enamoró. Soy yo, tu padre original. Sálvame, Thorgrim. Sálvame para siempre. Thor vaciló. Sentía que algo estaba mal, y sin embargo, no podía dejar allí tirado a su padre, herido. Así que Thor se agachó, tomó su mano, y lo jaló de sus pies. Al hacerlo, su padre agarró su brazo tan fuerte que le dolió, y no lo soltó. Thor trataba de liberarse, pero no podía. Andrónico sonrió, levantó un puñal escondido en su cinturón, y apuñaló a Thor en el pecho. Thor jadeó mientras la cuchilla lo traspasaba,
sintiendo dolor más fuerte de lo que jamás había sentido. Había sido engañado, y se dio cuenta de que estaba muriendo. Cuando Thor sintió que su mundo lo abandonaba, mareado, débil, se obligó a sí mismo a centrarse. Él sabía que podía parar esto. Sabía que tenía el poder de trascender el plano físico, para encontrar otra manera. Esta tierra lo estaba obligando a ser mejor que sí mismo, a utilizar los poderes que nunca antes había tenido. Thor cerró los ojos, y convocó al universo para extraer la hoja de su pecho. De repente, la daga salió, y Andrónico dio un paso atrás, sujetándola, pareciendo sorprendido. Thor utilizó la energía del aire para curar su herida, para detener la sangre. Mientras cerraba sus ojos, puso sus palmas sobre su pecho, sus manos brillaban intensamente con calor y energía irreal, y al moverlas, su herida estaba completamente sanada. Andrónico lo miró y abrió la boca, perplejo. Thor levantó la espada del destino una vez más, y esta vez, la clavó en el suelo junto a él, soltándola. Por primera vez, se dio cuenta de que no la necesitaba. Era más hechicero que humano. Era un druida, después de todo. Tenía el poder de todo el universo a su alcance, y eso era más potente que cualquier pieza de acero. No necesito una espada para matarte, padre. Solo necesito el poder de mi mente. Existes en los niveles más profundos de mi mente. Fuera de eso, no tienes ningún poder. Entonces Thor dirigió una sola palma hacia su padre, y al hacerlo, una bola de luz salió a través de él, envolviéndolo. Andrónico gritó mientras volaba hacia atrás a través del aire. El grito se desvanecía mientras iba más y más lejos, a la velocidad de la luz, volando hacia el horizonte, antes de que finalmente desapareciera por completo. Mientras Thor estaba parado allí en la quietud, de pronto la niebla que había a su alrededor se levantó. Los cielos se abrieron, el sol entró, y poco a poco, el paisaje ante él se transformó. El barro se transformó en hierba, brillante, vibrante, florecieron los árboles muertos, y llegaron las aves, cantando. El invierno se convirtió en verano, la desolación en riqueza. Cuando Thor miró al horizonte, ya no vio el vacío. En cambio, vio en la distancia, un castillo, situado en el borde de un acantilado, con un gran pasaje conduciendo a él. Sintió su corazón acelerarse mientras reconocía el lugar de sus sueños como el que conocía. Solo sabía que su madre estaba en el camino que estaba ante él,